Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Estamos en comunicación telefónica con Nicolás Eschik, abogado y docente universitario. Nicolás, muy buenas tardes. Cintia Neves, Roberto Villalobos te saludan. ¿Qué tal, Cintia y Roberto? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, en primer lugar agradecerle la comunicación. Cuéntenos cómo vive la defensa de los trabajadores en tiempos de pandemia. Bueno, la realidad es que es una situación muy delicada. Sinceramente se esperaba nuevas normas para poder de alguna manera estabilizar todo el riesgo que están cubriendo que están sufriendo los trabajadores, y la inestabilidad también de las empresas, ¿no? Que digamos una cosa lleva a la otra. Yo estuve analizando desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, incluyendo las dos leyes que ya estaban vigentes en materia de riesgo de trabajo, que son la ley 24.557 y 27.348, y contando resoluciones, disposiciones y los DNU, tenemos más de 30 resoluciones que fueron dictándose a medida que fue pasando el tiempo, y que de alguna manera genera una incertidumbre, porque la realidad es que con todo este complejo, entramado de normas, la profesión precisamente se hace muy difícil, porque uno tiene que estar uniendo viejas disposiciones con nuevas disposiciones, con modificaciones, y en el medio están los trabajadores que van recibiendo en la medida de lo posible el asesoramiento, pero que va variando permanentemente. Así que, se vive de una manera dramática también por el cierre de la justicia, porque hay muchísimos trabajadores que necesitan ingresar sus reclamos, que ya están habiendo por los despidos, también por los accidentes en actividades que se mantienen, que fueron esenciales y están activamente trabajando, y la verdad que los trabajadores que también en su momento habían planteado sus reclamos, en este momento están desde hace más de 2 meses paralizados. Así que la justicia no está funcionando, tiene métodos alternativos que no alcanzan a cubrir ni mínimamente la necesidad que se está requiriendo. Lamentablemente todo el escenario es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Y no se entiende también por qué razón no se flexibilizan los sistemas lógicamente con los protocolos adecuados a la actividad judicial, que como lo tiene cualquier otra actividad. Nicolás, Cintia Neves le saluda, ¿cómo está? Un gusto. Y Nicolás, ¿cómo observa que algunos municipios hayan decidido que el COVID sea tratado como una enfermedad profesional? Bueno, esto es desde mi punto de vista, y habiendo analizado todas las disposiciones, los DNU, y luego las resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que reglamentó esa normativa, el COVID-19 no está considerado como una enfermedad profesional. El COVID-19 es una enfermedad presuntamente profesional. O sea, se creó una nueva categoría de enfermedades cuando en realidad no habría ningún obstáculo para que pueda considerarse una enfermedad profesional directa y sea tratada como tal. Precisamente se dictaron decretos de necesidad de urgencia para poder activar todo, para poder de alguna manera encuadrar al COVID-19 como algo que debería ser inmediatamente cubierto por la aseguradora de riesgo de trabajo, y no es así. El COVID-19 es un riesgo biológico. Es un virus, pero es también un virus como lo es el HIV, como es el hantavirus o cualquier otra enfermedad, el Chagas, que fue considerada luego, luego que se dictara un decreto que es en este momento no recuerdo exactamente, pero es un decreto que enuncia de manera taxativa cuáles son las enfermedades que son consideradas como profesionales, y ese decreto estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Ejecutivo, esto es un absurdo también, el Poder Ejecutivo determina qué es una enfermedad profesional. Bueno, lamentablemente pudo haberse hecho esto, pero no fue considerada como tal, sino que es como cuando uno habla de presunta, está refiriendo a algo sospechoso, a algo que no es seguro, a algo que tiene que ser probado. Entonces, acá tenemos el primer inconveniente, porque no hay una asunción automática del RT
para brindar las prestaciones dinerarias en especie. O sea, es una falacia, si bien se hizo circular por todos los medios, probablemente por lobby de la Unión de RT, que el COVID-19 es una enfermedad profesional, bueno, no es considerada como tal porque no está dentro del listado. Entonces ya partimos de una base objetiva que no está. Ahora, después está el gran problema que es la reglamentación. ¿Qué debe hacer un trabajador cuando empieza a manifestar síntomas? Ahí también hay otro problema porque se crea un nuevo sistema distinto al anterior, que era el de la 27348, que era, que era muy malo, pero ahora es peor. Y encima estamos hablando de un virus que, bueno, hasta ahora no fue tan masivo, pero se pronostica como que va a ser tal. Entonces, tendría que ser un método más simple y más efectivo. Por ejemplo, el primer paso que debe cumplir un trabajador para poder denunciar al RT la existencia de su enfermedad es ir a conseguir un certificado médico de una entidad oficial que esté dentro del listado que menciona, digamos, el gobierno, y recién ahí, cuando les tiendan ese certificado donde mencionan que tiene la enfermedad, recién ahí tiene que ir a una ventanilla electrónica, que es, digamos, una página web, y subir ese diagnóstico que le dieron. A su vez tiene que hacer una descripción de las tareas profesionales que hacía, en qué sector, en qué zona, explicar la relación de causalidad, es una cuestión que eso está a cargo de los abogados y, es muy compleja y tengamos presente que eso... Claro, tiene que acreditar el nexo causal, ¿verdad? Claro, pero mediante una presentación electrónica, es una cosa que es... Y además, tengamos presente que si es un trabajador que está infectado, tendría que estar aislado, no puede ir a ningún lado. Sin embargo, se lo obliga a concurrir primero a un establecimiento y después a hacer este procedimiento. Ahora, recién mencionaba las ART. ¿Cómo están las ART en la República Argentina? Teniendo en cuenta que aquellos que se infectan tienen que recibir atención inmediata, ¿las ART están preparadas? Las ART en este momento están en una situación de privilegio, porque están cobrando las alícuotas de las empresas que probablemente en su mayoría no tienen actividad, y por otro lado no están haciendo controles, no están haciendo verificaciones, no están haciendo inspecciones, no van a los establecimientos, no están pagando tampoco. Si se frena la justicia, y hasta hace poco estaba cerrada la comisión médica también, no estaban pagando indemnizaciones, entonces era permanente recaudación. Y recordemos que las aseguradoras cobran su alícuota de la masa bruta salarial del trabajador. ¿Qué quiere decir? Que si hay una mejora inclusive del salario, esa mejora también impacta en la alícuota y las ART cobran más. Así que puede ser que hay muchas empresas que probablemente hayan dejado de abonarlo porque no están trabajando, pero en su mayoría no. Entonces no están tampoco invirtiendo, porque inclusive el decreto que establece que considera a la enfermedad al virus como presuntamente profesional, solamente obliga a la RT a que envíe electrónicamente un cartel a cada una de las empresas para que lo peguen en un lugar visible. Y además que denuncien, les piden una declaración jurada a las empresas para que denuncien en qué lugar está prestando funciones el trabajador, es decir, en el establecimiento de trabajo o mediante teletrabajo, es decir, desde su hogar. Después no hace nada, o sea, no van a recomendar, no controlan los protocolos de seguridad que deben tener absolutamente todas las empresas que están en actividad, no verifican, no denuncian los accidentes no verifican el lugar donde presuntamente se habría contagiado un trabajador, no inspeccionan, no realizan cursos de capacitación, no realizan exámenes preocupacionales, no inspeccionan los establecimientos. Entonces, esto es claramente un negocio donde las ART tienen una posición pasiva y que además, lo más, complejo de esta cuestión es que se obliga al trabajador a ir a recurrir a las comisiones médicas, o sea, a un organismo administrativo que es un desastre, que es un laberinto un laberinto donde empieza el trámite y nunca sabe cuándo termina, es la comisión médica local, y si la RT rechaza, porque también la RT puede rechazar y decir no, esto no es una enfermedad, y no la toma en cuenta, o dice que no tiene relación causal, y no va, bueno, tiene que ir a la Comisión Médica Central, y la Comisión Médica Central está en Buenos Aires,
y ya estaba colapsada por todo el sistema anterior. Así que con este procedimiento, cualquier trabajador que presente síntomas se va a encontrar con una situación muy, muy delicada. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Bueno, la salida que yo veo, recomiendo, y es la más fructífera para que se repare el daño, porque acá estamos hablando de un daño físico que, si se cura, puede desaparecer. Si hay una sanación absoluta, estamos hablando de que el daño físico no existiría. Pero ¿qué pasa con el daño moral? ¿Qué pasa si, en el periodo donde manifestó los síntomas, infectó a otro? ¿Qué pasa con el daño psicológico de saber que contrajo la enfermedad y corre riesgo de muerte? Entonces, eso tiene que ser reparado e indemnizado. Las CRT no lo hacen. Entonces, la solución es la justicia. Es a través, el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo abre la posibilidad de que el trabajador pueda accionar judicialmente para que la justicia le reclame integralmente todos los daños. Y además, ya al día de hoy existen, si bien no está funcionando la justicia para cuestiones extraordinarias, sí lo está haciendo, y ya hubo más de 20 amparos en donde se condenó, o mejor dicho, se ordenó a la empresa, a la empleadora y a la aseguradora de riesgo de trabajo a entregarle los elementos de protección personal a los trabajadores que hicieron las denuncias porque estaban trabajando en condiciones médicas, muy precarias, y esto se dio básicamente en los casos de los profesionales de la salud, es decir, de los médicos que son los principales, los más expuestos, ¿no? en este tipo de situaciones, como puede ser un policía que controla los documentos en la calle, todas las actividades que ahora están de alguna manera más expuestas son las que fueron en muchos casos a reclamar judicialmente, por lo menos que le entreguen los elementos necesarios para poder realizar la actividad en forma segura. Esto ya estamos hablando de un tema de vida o muerte. Bien, Nicolás, cambiando un poco de tema y para finalizar, ¿qué opinión le merece el procedimiento para el relevo de tripulantes a bordo en barcos pesqueros que presentan síntomas, obvio, de COVID? En el tema de la pesca hay una cuestión muy particular. Todos los puertos tienen diferentes protocolos. Entonces, cada uno varía de acuerdo a las condiciones locales, por un lado, y por otro lado están los que se trasladan. Porque, por ejemplo, en el caso de Corrientes Empedrado, donde la mayoría, les diría el 80% de los trabajadores activos se dirigen a Puerto Madryn para prestar funciones como trabajadores de mar, tienen un protocolo doble. Uno es lo que es el traslado, desde el traslado hasta el lugar, hasta el puerto, y luego el segundo protocolo, que es el previo a partir. Los protocolos, fueron... no están mal, pero no se están implementando como deberían ser. Yo, he tenido consultas, por ejemplo, hubo casos de trabajadores donde les hicieron todos los exámenes, pero inmediatamente partieron. Y hubo un caso de un trabajador que se contagió, que estaba infectado y empezó a manifestar síntomas en alta mar, y resulta que no le habían dado el resultado del test. O sea, que en ese momento se tenía que esperar 48 horas. Entonces, después hubo un riesgo de infección. Hay que entender también que los buques precisan, y esto no está muy bien contemplado tampoco en los protocolos, son lugares muy pequeños, establecimientos, que están, que genera que los trabajadores estén en permanente contacto, con camarotes pequeños, donde duermen 3 o 4 personas, donde se utiliza el mismo baño. Bueno, en el supuesto de que el infectado sea el cocinero, automáticamente toda la tripulación queda infectada. Y a su vez, la Organización Internacional Marítima sacó un protocolo a nivel mundial para que se llama el protocolo de rescate. Son para casos en donde los trabajadores del mar que estén en alta mar sean rescatados a través de helicóptero o diferentes medios que puedan permitir que permitan la llegada a alta mar, y también para los trabajadores que trabajan en plataformas marinas. Eso va a ser más compleja, entiendo yo que va a ser más complejo ponerlo en actividad, porque requiere el uso de helicópteros y además tiene que tener el visto bueno de la Intendencia, de la Municipalidad, del Gobierno Nacional, porque requiere una inversión muy importante. Y una cosa, Cintia, que no me quiero olvidar también, cuando me mencionaban acerca de
de si era el COVID-19 era una enfermedad profesional o no, la Organización Internacional del Trabajo dispuso que en sus recomendaciones el COVID-19 sea considerado automáticamente una enfermedad profesional. Sin embargo, acá eso fue desoído y estamos hablando de una norma de jerarquía superior contra un decreto de necesidad y urgencia que, bueno, lógicamente después va a ser cuestionado, porque no hay ninguna duda que está violando los alcances del artículo 99, inciso tercero de la Constitución, que, bueno, no quiero entrar en cuestiones normativas, pero sí dejar en claro que todo lo que refiere a la enfermedad no está siendo contemplado de manera automática como debería, y eso es un problema enorme. Y en el ámbito de la pesca también lo es, porque los buques en sí mismos son establecimientos riesgosos y peligrosos, y que además de que ya tienen que tener elementos de protección personal, porque estamos hablando de una actividad que conjuntamente con la minería, el petróleo y la construcción son lo que se denominan establecimientos de alta siniestralidad. En este caso los extremos tienen que ser mucho más cuidadosos, y bueno, de las consultas que yo he tenido y de lo que he advertido también viendo en los medios o en las redes sociales, es que los barcos están saliendo en muchos casos sin haber cumplido con todos los requisitos. Hubo otro caso también en Mar del Plata, en donde un trabajador estuvo en puerto durante 3-4 días, y cuando le hicieron el test, no se lo hicieron antes de ingresar al puerto, sino se lo hicieron después, salió como positivo, y tomaron el puerto, y quedó todo, y se armó un enorme, movimiento social en los trabajadores de la pesca, porque lógicamente se los puso en riesgo. Después, al segundo test, dio negativo. Pero esto marca las pautas en las condiciones que se están trabajando, y lamentablemente los trabajadores del mar quieren salir, porque si no, quedan en tierra, y realmente el salario que ellos perciben está atado a la producción que tengan en cada salida. Y por otro lado, también es cuestionado que se declare como esencial a la pesca, porque el 90% de la captura se exporta. Así que bueno, la realidad es que hay una honda preocupación en el ambiente de la pesca, y los protocolos que se realizaron al inicio, yo creo que tendrían que ser adaptados. Ahora la Superintendencia de Riesgo de Trabajo sacó una especie de protocolo que también realmente no alcanza a cubrir las expectativas, porque es un diseño general, y tanto la actividad pesquera como cualquier actividad tiene que tener un protocolo adecuado exclusivamente a los trabajadores que realicen tareas en diferentes áreas. O no es lo mismo un trabajador que esté prestando funciones en el establecimiento, realizando tareas manuales, que el que está haciendo teletrabajo, que también tiene que tener una revisión del asegurador en su domicilio para verificar si se cumplen con todos los requisitos que marca el decreto 1552 del 2012. Y además, los trabajadores que son transportistas, todo tiene que ser contemplado todo, porque cada uno va a tener que tener su detalle, porque por ejemplo en un trabajador bancario, el uso de una lapicera, la transmisión de una lapicera entre un trabajador y otro puede significar un contagio. Entonces son lamentablemente medidas que tienen que ser primero contempladas por la empresa, por el grupo de seguridad e higiene que tenga la empresa, y después, bueno, debería estar presente el que sabe, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, y no está. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación y le deseamos mucha suerte a sus defendidos. Que tenga buenas tardes. Bueno, gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y así pasaba el doctor Nicolás Eschig. Él es abogado, docente universitario, especialista en litigios judiciales en materia de riesgos de trabajo y relaciones laborales. Ahora sí continuamos de esta manera nuestro programa. Estás escuchando Reporte Urbano, con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.